Bueno, eh, este grupo trabajó con detección de desarrollo de cultivo con imágenes de drones. Los integrantes son Adrián Galfioni, Enzo Valverdi y Fernando Vázquez, y nuestra mentora fue Carolina Díaz. Bien. Eh, el trabajo consistió en un dataset provisto por datos de los resultados de imágenes de drones, el uso de drones, que están provistos de cámaras de tipo multiespectral. Actualmente es muy utilizado en la agricultura de precisión y se puede luego utilizar estas imágenes para analizar la fase de desarrollo de los cultivos. El objetivo de este trabajo fue investigar cuánto influyen los índices de vegetación espectral para predecir rendimiento y detectar etapas fenológicas de cultivos agrícolas. Bien, genial. Ahí como para también explicar un poco, bueno, al comienzo del análisis del dataset, ninguno de nosotros venía de un ámbito de la agricultura, por lo tanto no entendíamos demasiado de qué significaba cada uno de los features, ni tampoco, por ejemplo, qué significaba hablar de etapas fenológicas, que posiblemente lo mismo suceda a los que les toque ver o analizar este video. Y bueno, después, una vez trabajado durante todo este año, pudimos saber que las etapas fenológicas, perdón, refieren a el desarrollo del cultivo. De alguna manera, en qué etapa del desarrollo de ese cultivo se encuentra. Sí, complementando un poco, también digamos, el objetivo o los datasets que tuvimos a disposición para hacer las predicciones y los trabajos eran dos. Uno, ahí como mencionaban, lo que es SADOC, tal cual como mencionaba Adrián, que es la etapa fenológica del cultivo, y también el otro target, que sería lo que es el rendimiento del cultivo. Comentando un poco acerca de los datos que tenemos o cuál era la idea de lo que es la detección del desarrollo de los cultivos. Las imágenes estaban basadas en experimentos que consistió en evaluar 22 genotipos de trigo de invierno para poder hacer predicciones y ver, digamos, cuál tiene mejor rendimiento a la hora de cultivarlos y hacer las siembras. También se hacen, digamos, estos ensayos, se hacen en distintas parcelas, donde se repiten 3 veces cada una de estas variedades. Hay algunos que tienen distintos ciclos, ciclos cortos y ciclos largos para realizar lo que son los cultivos. Y bueno, fuimos teniendo distintos indicadores, distintos índices, bueno, bandas, ahí ya comentando un poco más acerca del dataset, que fueron los que nos permitieron ir realizando lo que son los trabajos de predicción y aplicar modelos. Bueno, en base a lo que comentaron los chicos recién, eh, como primera parte se trabajó con un dataset provisto por el INTA, en donde el mismo dataset cuenta con 44 features y 38.920 instances. Entre las características más importantes que se destacan acá, tenemos las bandas espectrales, son 5: rojo, azul, verde, borde infrarrojo. Y los índices espectrales son 12. También disponemos de las distintas variedades de trigo. También disponemos de las escalas de SADOC y los rendimientos y algunas features que están relacionadas con posibles enfermedades y otros relacionados al rendimiento. Sí, ahí también cabe aclarar que todos los datos que tenemos es de un experimento que se realizó en el año 2018. Es algo que vale la pena mencionarlo porque después, a la hora de tener los datos, encontramos algún tipo de inconsistencia.
Y complementario también a esto que comenta ahí Fernando, es que teníamos un dataset complementario que era un reporte con datos del clima que se fue reportando acerca de cómo fue afectando, digamos, o no cómo fue afectando, sino cuáles eran el estado del clima, lo que era la temperatura, humedad, la velocidad del viento, la presión, las temperaturas o las ráfagas que podían llegar a afectar a estos mismos cultivos o a la misma vez poder mejorar su desarrollo. El dataset tenía tantos variables como máximos, mínimos y promedios, donde nosotros elegimos trabajar con los promedios para poder llevar a cabo la aplicación de los modelos. Sí, ahí no sé, se me cortó un pedacito, pero no sé si dijimos de que, bueno, en cuanto a la utilización de valores, también discutimos ahí un poco si usar mínimos, máximos y promedios, o si con toda esa información crear nuevos features. Pero bueno, nos pareció que el promedio era el indicado e incluso usar solo esos para no tener features redundantes que nos estén aportando a la predicción. Bien, como primera parte, en lo que se respecta a análisis y curación de los datos, nos pusimos a observar cómo se distribuye la escala SADOC según las distintas variedades, y también observamos la cantidad de variedad de las cuales disponemos. Entonces podemos observar que la variedad K, Q y T son las que tienen mayores valores. Claro, una mayor cantidad de muestras. Exactamente. Uh-huh. También realizamos un par de gráficos para observar cómo la distribución de SADOC según las bandas azul, rojo y verde, divididos por ciclos cortos y ciclos largos, como podemos ver, y también se hicieron algunos gráficos de calor para observar la correlación entre los índices y la escala SADOC y las bandas y la escala SADOC. Sí, complementando también esto que comenta Fernando, cuando hicimos un análisis de la variable SADOC, que, bueno, como habíamos comentado, es una de las variables target, pudimos darnos cuenta que es un poco desbalanceado cómo es su distribución. Y bueno, con el correr del tiempo y las materias que fuimos cursando, cuando llegamos a la altura de la materia de clasificación, ahí pudimos entender que cuando una variable target está desbalanceada, eso empieza a traer algunos problemas a la hora de realizar lo que son las clasificaciones y aplicarles los modelos. Así que ahí fue estaba bueno tener en claro este desbalanceo de lo que es ADOC para tenerlo en cuenta a la hora de aplicar modelos de clasificación. Bueno, ahí si quieren comento un poco yo. Pero luego en la etapa propia de la curación de los datos, intentamos de alguna manera seguir una guía en donde fuimos chequeando distintas etapas, que son las que se mencionan en la propia diapositiva, asegurar que todas las ID o las claves eran únicas, que fue así en el caso de ambos datasets que manipulamos. Tuvimos que hacer una corrección en las etiquetas de las variables y solucionar algunos problemas de codificación, ya que algunos features tenían, bueno, espacios,
en cuanto, principalmente los datos climáticos tenían algunos símbolos como el del grado centígrado y demás, que en algunos casos generaba algunos problemas. Eso lo solucionamos. Luego se chequeó la presencia de valores nulos, que no hubo en ninguno de los datasets. Se codificaron algunas de las variables categóricas. Eso se puede ver un poco en los gráficos que también están en la diapositiva, en donde había, bueno, algunas categorías que tenían una cantidad de valores o de muestras bastante inferior a otras de las categorías y que decidimos agruparlas, como es el caso, por ejemplo, de las manchas foliares. Y luego algo muy interesante, que eso, si no me equivoco, no lo vimos demasiado en la materia de curación, pero sí se nos proponía en la notebook de la mentoría, que era implementar algunos test de integridad. Ahí detectamos varias inconsistencias, implementando test bastante básicos, por ejemplo, que se menciona en la diapositiva, que indica, por ejemplo, que el cultivo tenía o presentaba varias enfermedades. Entonces, se supone que el rendimiento debía ser menor a lo que sería el rendimiento promedio de los cultivos que no presentaban enfermedad. De la misma manera, encontramos algunas inconsistencias en las fechas, que fue lo que mencionó Enzo en unas diapositivas anteriores y demás. Eso estuvo también bastante interesante y luego logramos colocarlo en una especie de script que ejecutamos y que podemos detectar de esa manera si se cumplen con todos los requisitos de integración, de integridad del dataset. Y finalmente tratamos los outliers, que se puede ver en la parte derecha, la cantidad de outliers y su porcentaje respecto al total de valores de algunos features. Y bueno, ahí también estuvimos discutiendo bastante en algunos de los features en donde se presentaba una mayor cantidad de outliers, cómo lo tratamos ese caso. Y bueno, ahí estuvimos también estudiando un poco qué distribución tenía cada uno de los features, si era correcto eliminarlos o no, o qué tratamientos hacíamos. Así que esa también fue una discusión bastante rica. Sí, complementando un poco lo que comenta Adrián, algo que nos pasó con esto de los test de integridad es que hasta el momento en que estábamos trabajando con los datos y no habíamos empezado a controlar algunas variables, nos topamos con que, por ejemplo, habíamos encontrado 23 genotipos distintos cuando el ensayo y la explicación del ensayo nos daba claramente que eran 22 los genotipos, y bueno, ahí pudimos verificar que en lo que eran las variedades tenía un espacio de más uno de los datos, entonces eso hacía que tuviera una variedad más el ensayo, así que bueno, nos sirvió también como para encontrar esas inconsistencias, poder corregirlas y después seguir trabajando con los datos de una mejor manera. Sí, eso la verdad que fue interesante porque realizamos test, repito, básicos, como por ejemplo eso, si en el estudio se indicaba que había 22 genotipos, ver que haya 22, que ahí encontramos un error. También, por ejemplo, en el hecho de que los genotipos tenían o ciclos cortos o ciclos largos, también también verificamos que haya solo dos. Fueron test que no tenían un gran esfuerzo de implementación, pero que al hacerlo, bueno, corroboramos que los datos eran correctos y después eso no terminaba impactando de manera negativa en las predicciones que hacíamos en la siguiente etapa. Bien, luego del proceso de curación del dataset, trabajamos con la regresión lineal y polinomial. Para la parte de la polinomial utilizamos una sola variable y luego una polinomial multivariable para ver los cambios, pero los resultados obtenidos con estos tres
tipos de regresión no fueron los esperados, los errores fueron muy grandes, eh, aún usando todas las variables, comparándolo con el de una sola variable. Sí, ahí complementando, digamos, fue la primer trabajo de aplicar algún modelo, por más de que sea uno de los más simples. Obviamente los peores resultados los tuvimos con lo que era la regresión lineal y con cada uno de estos pasos, digamos, la regresión polinomial con una sola variable, vimos que mejoró, después lo que fue polinomial multivariable fue mejorando también a medida que aumentaba el grado de los polinomios, pero como comentaba ahí Fer, no logramos obtener resultados que eran los esperados y los óptimos. Sí, ahí incluso, si puedo volver a hacer un ratito, incluso algo que vamos a mencionar hacia el final en cuanto a los problemas que se nos presentaron. Uno de ellos fue, por ejemplo, encontrar un menor error en test que en train, lo cual fue bastante particular y extraño para nosotros. Pero bueno, no, tampoco indagamos demasiado en el problema, ya que, como mencionaban los chicos, el error que arrojaban las regresiones era bastante grande. Y cuando pasamos a la parte de clasificación, ahí nos pareció que podía ser un poco más interesante y pudimos probar algunas otras cosas que daban mejor resultado, así que nos terminamos enfocando más que nada en la clasificación. Excelente. Bueno, y después, una vez que pasamos por la etapa de lo que eran modelos de regresión, empezamos a hacer un primer acercamiento con lo que eran modelos de clasificación, lo que eran los métodos de descenso de gradientes, de decision tree y random forest, en donde, bueno, lo que fue el descenso de gradientes, obtuvimos una accuracy bastante bajo, no fue algo óptimo y no encontrábamos la forma de, de encontrarle la vuelta para poder mejorarlo. Después ya con Decision Tree vimos que mejoró y que nos dio algo bastante bueno a la hora de hacer la clasificación. Y con Random Forest obviamente fue mejorando, pero esto por ahí nos hizo un poco de ruido porque eh, con un modelo por ahí bastante simple vimos que la accuracy fue bastante alto, y empezamos a analizar un poco mejor nuevamente los datos y revisamos si estábamos implementando bien el modelo, porque nos llamó la atención que en una primera instancia podamos ahí haber obtenido eh, un valor del modelo tan positivo, digamos. Bien, ahí se observa la matriz de confusión que obtuvimos para el Decision Tree y el reporte del mismo con la accuracy para training test. Sí, ahí reforzando lo que decía Enzo, de que nos parecía, la verdad, bastante extraño que con un modelo tan básico logremos tan buena accuracy. Algo ya ahí nos empezó a surgir al menos algunas dudas, o al menos nos hizo retomar las etapas anteriores, que eso mucho se mencionó cuando íbamos cursando las distintas materias de la mentoría, de que esto es un proceso más bien cíclico, en donde se vuelve siempre a las primeras etapas y se van realizando distintos, bueno, de vuelta algunos pasos se van revisando y demás. Bueno, después de esto nos pasó justamente eso. Luego con Random Forest probamos trabajando de distinta manera. Trabajamos al principio utilizando los datos climáticos, las bandas y los índices. Luego solo las bandas.
luego solo los índices y después los datos climáticos combinados con las bandas. Ahí podemos ver cuál es la influencia de cada variable para las distintas cosas que probamos. Como podemos ver, cuando utilizamos los datos climáticos, la banda y los índices, los datos climáticos son los que aportan la mayor cantidad para la predicción en, en este modelo. Y agregando un poco lo que comenta Fer, llegamos a Random Forest y empezamos a obtener un mejor accuracy, pero en esto que comentábamos anteriormente, en que nos hacía un poco de ruido que con un modelo básico podíamos obtener un accuracy tan alto, ahí nos dimos cuenta cuando regresamos algunos pasos hacia atrás que estábamos utilizando algunas variables que tenían alto valor de correlación y de dependencia con lo que eran las variables target. Entonces ahí procedimos a eliminar esas variables que tenían alta correlación y volvemos a aplicar lo que era Random Forest porque ya previamente en una primera instancia habíamos visto que era el modelo que mejor rendimiento había tenido. Y bueno, como comentaba Fer, arrancamos primero volviendo a tirar todo lo que era datos climáticos, bandas e índices, pero también nos terminamos dando cuenta que los índices se calculan a partir de las bandas, por lo tanto son dos variables que tienen datos bastante similares, entonces la idea fue o utilizar las bandas o utilizar los índices, entonces hicimos una prueba con cada uno de estos datos y pudimos verificar que las bandas obtenían un mejor resultado o mejor rendimiento que los índices, por lo tanto terminamos decidiendo aplicar lo que es los datos climáticos más las bandas, porque como comentaba ahí Fer, lo que es los datos del clima son altamente influyentes a la hora de poder determinar lo que es el estado fenológico de los cultivos. Sí, ahí también para agregar, puede que en la presentación no se lleguen a ver cuáles son los features que utilizamos, pero bueno, ahí están los títulos, si son datos climáticos, bandas o índices o la combinación, pero también hay algunos otros features que tienen que ver con las adversidades o con las enfermedades que se presentaban, que en algunos casos también tienen influencia. Simplemente para mencionar eso, que no son solamente datos de clima, bandas e índices, sino que también hay algunos otros features más que no tienen dependencia con el target, ni Sí, tal cual. intercorrelación con los otros features. Claro, y algo que habíamos charlado ahí con el grupo, digamos, cuando hicimos algún tipo de hipótesis, sospechábamos un poco que por ahí tal vez las enfermedades o las adversidades en los cultivos, eso podía reflejar tal vez el estado del cultivo que sea menor o que el desarrollo o lo que es el resultado sea un poco más bajo. Así que acá en la importancia de las variables pudimos ver que también son variables importantes a la hora de realizar la clasificación. Sí, exactamente. Y lo mismo en cuanto a los datos climáticos, en donde nuestra hipótesis es que si había un buen clima, el cultivo podía desarrollarse de una mejor manera y eso impacta básicamente de manera directa en el desarrollo del cultivo y por ende en el estadio SADOC. Y si había unas malas condiciones climáticas, eso también, ya que no permitía a la planta desarrollarse. Pero bueno, eso son un poco también algunas hipótesis, ya que ninguno conoce demasiado sobre el tema. Seguramente ahí con el aporte capaz de algún agrónomo o alguien que esté un poco más, que venga desde el ámbito de la agricultura, seguramente nos podría dar algunas otras precisiones. Bien, lo último fue probar los métodos de clustering. Lo que se hizo para obtener el número de clúster adecuado es
trabajar con el método del codo, donde obtuvimos que el número de clúster adecuado era de 4. Y también hicimos el análisis de siluetas, como se ve a la derecha, pero los resultados no fueron los esperados. Sí, algo que pudimos notar es, intentamos también a la hora de utilizar el método del codo, era ver si normalizando los datos y tomando valores escalares podíamos encontrar una mejor forma de armar los clústeres y ver si era más fácil detectar cuál era la cantidad de clústeres correctos para poder dividir los datos, pero la verdad que no tuvimos buenos resultados. El más claro está en tomar clustering con cuatro grupos o 4 clústeres, pero también a la hora de utilizar lo que era el gráfico de silueta, algo que habíamos visto en las clases era ver cómo estaba distribuido las muestras y que sean homogéneos cada uno de los grupos, y la verdad fue algo que no pudimos detectar casi con ninguno de los tamaños de los clústeres o de la cantidad de clústeres general, y tampoco fue muy bueno a la hora de separar los datos. Entonces, eh, por ahí nos dimos cuenta de que no pudimos armar correctamente los clústeres, por más de que también por ahí estuvimos un poco con los tiempos acotados para determinar cómo armar los grupos. Bueno, como me río porque, como se puede ver, se nos presentaron varios problemas. La verdad fue todo un desafío encarar un proyecto de manera, si se quiere, integral. Eh, bueno, para mencionar a algunos, yo creo que acá podemos ir dividiéndonos un poco, pero bueno, la primera fue que, o la primera, sino una de ellas, fue que las variables latitud y longitud, ahí indicamos que no son del mundo real, ya que nosotros, bueno, en principio renegamos bastante intentando entender cómo estaban codificadas dichas variables, y al final los valores eran para poder graficarlos en las notebooks, no eran en definitiva coordenadas, si quieres, geográficas que representaban un punto en el mundo, sino que era para poder hacer un gráfico de lo que era el experimento utilizando algunas librerías gráficas. Así que bueno, ahí dedicamos unas horas intentando codificar eso, hasta que bueno, consultamos a Caro y ahí ella nos pudo aclarar esa duda. Bueno, lo que ya mencionábamos, que había algunas inconsistencias en las fechas de los datos del ensayo, que eso logramos detectarlo recién cuando implementamos los tests. Luego, el hecho de que algunas ejecuciones de algunos modelos intentando buscar los mejores hiperparámetros, nos consumieron toda la RAM de nuestras máquinas. No teníamos acceso en ese momento al server o las computadoras del CCAD e intentamos correr algunas cosas en nuestras máquinas que no pudimos o tuvimos que esperar muchísimo. Al Colab también lo tiramos. Se nos reinició varias veces el entorno de ejecución a causa de eso. Sí, sí. Y yo estoy viendo, creo, mira, no estaba ahí, pero lo mencionamos anteriormente, que en un momento obteníamos prácticamente 100% de accuracy con modelos básicos, tanto en train como test, que eso ahí nos dimos cuenta que teníamos un gran problema, pero no logramos detectar cuál era. Y ahí, bueno, Caro también nos pudo indicar un poco que había ciertos features que tenían una dependencia directa con SADOC y que nosotros, al no entender del todo el problema, no nos dimos cuenta. Por ejemplo, que teniendo tanto la parcela como la fila y la columna en la cual se encontraba el cultivo, eso ya te determinaba de manera directa en qué estadio SADOC estaba. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta, o ahí en realidad nos comentó y pudimos ver que había algunos features que estábamos utilizando que
bueno, que teníamos que sacar para estar haciendo las predicciones. Y no sé si quieren algunos, Enzo o Fer, continuar así, nos repartimos un poco. Problemas tuvimos mucho, así que tenemos para repartir. Como lo nombramos, que tal que indicamos ahí, que como trabajamos con Random Forest, lo que mostramos es que no podemos incluir las bandas y los índices al mismo tiempo para realizar las clasificaciones, debido a que los índices dependen, o sea, surgen de las bandas, por lo cual tiene una correlación bastante fuerte, lo que nos da precisiones bastante altas. Sí, y después algo que también nos influyó bastante fue que luego de haber pasado ya por ahí tal vez lo que era la etapa de curación de los datos, y que en una primera instancia los modelos por ahí no dieran lo que esperábamos, fuimos a consultarle a Caro qué podíamos llegar a estar haciendo mal y teníamos dudas sobre algunas variables que nos llamaban la atención y bueno, terminamos dándonos cuenta que el dataset tenía algunos errores y que tenía algunos valores, por ejemplo, negativos, que eso hacía que los modelos no dieran lo que tenían que dar. Y bueno, entonces eso llevó a que se hiciera una corrección del dataset para luego volver a transcurrir algunos pasos, como mencionaba Adrián, eh, volviendo atrás y haciendo las ejecuciones de lo que ya habíamos estado desarrollando para poder mejorar lo que fue el desarrollo de los modelos, eh, para poder hacer las predicciones y las clasificaciones. Bueno, y finalmente, como conclusión de todo este trabajo, una de ellas fue que con los datos que nos otorgaba el dataset del ensayo, es decir, el que correspondía a las imágenes capturadas por el dron y el de las distintas enfermedades y adversidades, pudimos ver que esos datos no eran suficientes como para lograr hacer una clasificación con un alto accuracy del estado fenológico SADOC. Bien. Y como segunda conclusión, podemos decir que cuando incluimos el dataset con las variables climáticas, exactamente el promedio, pudimos obtener mejores resultados en la accuracy utilizando el modelo Random Forest, tal como mostramos anteriormente. Bueno, eso sería todo el trabajo. Muchas gracias y esperamos sus preguntas.